Buenos días, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes en esta mañana. Esta es la tercera parte de la reflexión y la he llamado las definiciones del amor. Hoy es octubre 11 del año 2020 y seguimos en el libro Primera de Corintios capítulo 13 en los versículos 4 al 7 en este día. Oramos a nuestro Padre Celestial. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, para adorar y alabar tu nombre, orando en el nombre de Jesús, para que podamos permanecer firmes y constantes creciendo en tu voluntad, Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no será nunca en vano. Damos gracias a ti, Dios, que has podido, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, darnos la victoria. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera leer los versículos 4 al 7 de este libro. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 4 versículos son suficientes para que el apóstol Pablo nos presente las definiciones del amor. Lo interesante es que lo hace con definiciones negativas y positivas. Es interesante, pues Pablo pudo haber nombrado las definiciones positivas en la parte central de estos versículos y dejar las negativas para el inicio y el final. Sin embargo, hizo centrales las definiciones negativas, y la razón para hacerlo era y es evidente. En esta lista de negativos describe nuestra personalidad real. Muchos de estos puntos son los que dirigen diariamente nuestra vida. Por lo tanto, quisiera comenzar esta reflexión con las definiciones negativas y dejar las positivas para la próxima semana. La primera negativa es: el amor no tiene envidia. En el idioma griego la palabra es sailó. Y pregunto lo siguiente: ¿cuántos de nosotros en algún momento no hemos presentado algún tipo de envidia y contienda por algún momento en un amor en nuestra vida? La envidia es inherente en nuestra relación personal. Quisiera llevarlos a una historia que se describe en Beirut, capital del Líbano, pero que se puede aplicar a cualquier ciudad. La misma describe la diferencia entre un capitalista libanés y un sirio socialista. El libanés capitalista ve a un hombre que conduce un auto de lujo y dice: algún día tendré un coche como ese. En la calle siguiente, el sirio socialista observa al mismo hombre conduciendo y dice: algún día vamos a sacar a este hombre de su coche, lo vamos a golpear y lo obligaremos a caminar como nosotros. Ambos hombres están alimentados por la envidia. En el primer caso es una envidia creada por los celos, mientras que en el segundo caso lo que se produce es un resentimiento por los logros de otra persona. El amor no debe caer nunca en estos dos niveles. La segunda negativa nos dice: el amor no es jactancioso. La palabra es perperiomaje. Barclay escribe lo siguiente de esta palabra: el verdadero amor siempre estará mucho más impresionado con su propia indignidad que con sus propios méritos. La jactancia es una moneda de dos caras. Por un lado es la persona que no se gusta a sí mismo y se siente obligada a agasajar a otros con historia de éxito personal, con la esperanza de ser querida y admirada y aceptada. Del otro lado, se puede presumir de nuestro grupo o de mi hijo brillante en un intento de afirmar su superioridad. Es una forma de adulación que intenta manipular. El amor no tiene por qué jactarse de sí mismo y no hace nunca intento de controlar al otro a través de la adulación. La tercera negativa nos dice: el amor no se envanece. La palabra griega es phoseo. Una persona dijo una vez que un experto es la persona que tiene todas las respuestas y ha dejado de escuchar. Por otra parte,
Aquel que está seguro de su propia identidad, aun siendo aclamado, no tiene necesidad de ser exaltado. Algunas Biblias la traducen como arrogante, orgulloso. Ambas palabras son útiles. En 1 Corintios, en el capítulo 4 y en los versículos 6, 18 y 19, Pablo usa esta palabra para describir a los aficionados de un partido contra otros, y a la vez como una crítica a los libertinos que se sienten orgullosos del hombre que se acuesta con la mujer de su padre. La arrogancia aparece en ambas situaciones. La palabra número 4 nos dice: el amor no hace nada indebido. En griego la palabra es askaimonejo. Implica actuar indebidamente, algo que es impropio, sin orden en el comportamiento, algo que es vergonzoso. Es el invitado que asiste a un banquete de boda sin el traje adecuado de bodas, como lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 22, versículos 11 al 12. El comentario de muchos al decir "no me importa cómo me vean" no es un signo de humildad, sino una falta de amor. Lo real sería decir: por amor voy a vestir de tal manera que muestre mi amor y respeto por los que me aman. Mi libertad para vestir como yo elijo siempre debe estar condicionada por mi amor a los demás. El amor se preocupa por el otro en todos los asuntos relacionados con la apariencia personal y el estilo de vida. La quinta palabra es: el amor no busca lo suyo. En griego, lo suyo es saitejo. En 1 Corintios capítulo 10, en los versículos 24 y 33, Pablo acaba de decir a sus lectores que no deben buscar su propio bien, sino el de muchos. El ego no es el centro de la vida del amante que sabe que el mundo no gira alrededor suyo. Buscar lo suyo es ser egoísta por algo que está escondido y que será beneficioso solamente para su lado. La sexta palabra es: el amor no se irrita. En griego es parosono. Implica arremeter, ser ácido, exasperar, enardecer. Barrett la traduce como: el amor no es susceptible. En Proverbios capítulo 15, versículo 1 se nos dice lo siguiente: el amor sabe que la blanda respuesta quita la ira. Esa es la razón por la cual un diplomático experimentado sabe que perder el dominio de sí mismo es perder la capacidad de influir en una discusión. El amante con amor verdadero está dispuesto a absorber la hostilidad por el amor a los demás, sabiendo que mediante esa absorción la hostilidad se desvanece. La séptima palabra es: el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En griego es adekeja. Evidentemente, por lo general, el rumor es mucho más emocionante que los hechos. Sin embargo, esta regla tiene una excepción, ya que aquel que ama verdaderamente nunca verá la palabra de esa manera. El auténtico amor se regocija de conocer que el mal no es verdadero. El amor nunca encontrará divertida la mala noticia. La octava palabra y la última, en negativo, nos dice que el amor no guarda rencor. Algunas Biblias la traducen como no guarda el error, no se escuda en el mal. La palabra para guardar en griego es logizomai. Es un término que se usa en contabilidad cuando se quiere guardar algo que debe permanecer escrito. Significa que debe ser tomado en cuenta. Implica hacer un inventario y archivar lo mal hecho. Aunque no es la última palabra de las negativas, la quise dejar para el final de la reflexión del día de hoy. La idea reflejada es que el amor permite que las heridas del pasado no cuenten. De todas las advertencias de Pablo en estos versículos, es la más difícil de aplicar. Me explico con lo siguiente. Cuando estamos profundamente heridos, el dolor de esas heridas permanece durante un tiempo muy largo. La pregunta es la siguiente: ¿será este dolor para siempre? Cuando los agravios sufridos son serios, pero relativamente limitados, su dolor puede desaparecer.
En este caso, la advertencia de Pablo se aplica con relativa facilidad. Sin embargo, cuando son heridas profundas, el problema se complica enormemente, y esto así debido a que generalmente las cicatrices más penetrantes e intensas provienen de personas amadas y cercanas. Para algunos de nosotros, este consejo de Pablo de que el amor no guarda rencor o no guarda el error es asombroso a la luz de su propio sufrimiento. En el capítulo 4, versículos 9 al 13, Pablo enumera una primera lista de agravios que había sufrido. Esto lo hace junto con un informe sobre la forma en que respondió a ese sufrimiento. Y oiga bien lo que dice: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. En 2 de Corintios capítulo 6, versículos 4 al 10, y de nuevo en el capítulo 11, en los versículos 23 al 29, los catálogos de su sufrimiento son largos y aleccionadores. Pablo no había olvidado ninguno de esos hechos dolorosos, y la lista está fácilmente disponible en su mente para recordarlas al instante. En esa segunda lista concluye con lo siguiente: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Pablo recita la lista no para demostrar su fuerza, sino su debilidad. De esta manera declara simpatía y empatía con todo lo que se ha dado a caer. Pablo no citaba para hacer alarde de lo mucho que había sufrido o para igualar el marcador. Usted puede buscar en la Biblia y no lo encontrará en ningún lugar diciendo frases como la siguiente: nunca podré olvidar cómo los judíos me apedrearon y me dejaron casi muerto. Y tampoco encontrará: fui ridiculizado sin piedad en público en la colina de Marte por los griegos arrogantes. Todo lo contrario, en el capítulo 10, versículos 32 y 33, nos enseñas: no sea tropiezo ni a judíos ni a griegos. Sus sufrimientos no dictaban cómo responder a sus perseguidores. El problema étnico marcaba al apóstol. A través de los años, la historia ha certificado que esa lucha tribal no sigue siendo inestable en este mundo. Nuestros antepasados lo sufrieron en carne propia, y aún hoy nuestra generación es testigo de luchas raciales. A comienzos del siglo XX pudimos ver el genocidio armenio entre los años 1915 y 1923, realizado por el Partido Reformista y Nacionalista Turco. Los armenios sufrieron tanto genocidio como limpieza étnica. Por otro lugar, desde el año 1955 hasta el día de hoy, se ha desarrollado en Sudán un movimiento de violencia e inanición derivada de la guerra entre bandos del norte y del sur. Millones de personas han muerto en el proceso. Lo más interesante es que, al igual que el gobierno turco, el gobierno de Sudán ha negado rotundamente esos genocidios, implicando que se trata de guerras políticas. Por otro lado, hemos visto en los últimos años cómo países como Inglaterra, España, Portugal, Italia y Alemania han pedido disculpas por los actos bochornosos cometidos por gobiernos anteriores dictatoriales que han ocurrido en épocas pasadas. Las manos de los cristianos, de los judíos y los musulmanes no están limpias. Ninguno de nosotros puede afirmar superioridad moral. Sin embargo, los pecadores deben ser expuestos, nombrados. Y la pregunta es: ¿deberían olvidarse estas cosas? Termino esta parte de la reflexión de las negativas con la definición del amor con lo siguiente. Milorad Volf, teólogo cristiano de origen yugoslavo, escribió un libro que se titula El fin de la memoria. Este libro tiene lo que podría ser parte de la respuesta a la pregunta de si deberían olvidarse estas cosas. Él fue encarcelado y brutalmente interrogado durante meses por las fuerzas de seguridad comunista. Hay un párrafo particularmente conmovedor y aplicable a este tema. Él escribe lo siguiente: al abrirnos al amor de Dios por la fe,
nuestros cuerpos y almas se convierten en espacios santificados. Templos de Dios, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. La llama de la presencia de Dios, que nos da una nueva identidad, arde inextinguible en nosotros. Aunque como edificios arrasados por el viento y las inundaciones, nuestro cuerpo y alma pueden llegar a ser devastados. Sin embargo, siguen siendo templo de Dios. A veces un templo en ruinas, pero al fin espacio sagrado. Nada define a un cristiano tan bien como la llama permanente de la presencia de Dios. Y esa llama baña en un cálido resplandor todo lo que hacemos o sufrimos. Al final del libro escribe: estar en Dios libera nuestra vida de las tiranías del pasado. Un pasado que es inalterable, ejercitado con el puño de hierro de la irreversibilidad del tiempo. Dios no quita nuestro pasado. Dios lo devuelve en fragmentos recogidos, historias reconstruidas, seres verdaderamente redimidos, gente reconciliadas para siempre. Y concluye con lo siguiente: nos gozaremos y por tanto dejaremos que esos recuerdos salgan de nuestra mente. La razón de nuestra falta de memoria sobre los errores será la misma que su causa. Nuestra mente está absorta en la bondad de Dios y en la bondad del nuevo mundo de Dios, y los recuerdos de los errores se marchitarán como plantas sin agua. La exhortación de estas definiciones negativas son claras. Los recuerdos de nuestros sufrimientos no regresarán espontánea o constantemente a la pantalla de nuestra mente en forma de pesadillas o como recuerdos que nublen nuestra mente durante el día. Están allí, pero esto no controlará nuestro presente o nuestro futuro. Podemos reavivar esos recuerdos, escribirlos, inclusive presentarlos a otros, pero nunca regresarán sin haber sido invitados. No podemos mantener una cuenta de los errores, sino que debemos recordarlos adecuadamente. Al final, debemos dejar que el amor, con sus definiciones positivas, los golpee de tal manera que el olor del olvido sea solo la gratificación del presente y el futuro. En el dolor, Dios nos muestra su verdad. Siendo fiel a su palabra, su amor nos sostiene. La promesa en la cruz permanece firme. Aquel que cree en Jesús como el Hijo de Dios, lo confiese con su boca y cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. La mesa hoy está servida. Si lo crees, Dios te dará la vida eterna, la vida de Dios. Que Dios lo continúe bendiciendo en este día, hermanos. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza, el futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme
la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo